Una madre trabajadora, honesta y querida por su comunidad es acusada injustamente de un delito grave. Lo que parecía una confusión se transforma en una pesadilla que pone a prueba los lazos familiares y la fuerza de una mujer que jamás dejó de creer en la verdad. Pero lo más impactante aún estaba por suceder. A ti que estás viendo este video, gracias de corazón. Se nota que eres una persona de gran sensibilidad y valores, una persona de buen corazón. Recibimos espectadores de todo el mundo. ¿Desde dónde nos acompañas tú? Déjanos un like, suscríbete al canal y acompáñanos en esta historia que no olvidarás. Eran las 5:30 de la mañana cuando se escucharon golpes secos en la puerta de la casa de doña Mercedes. No eran toques tímidos ni educados, sino insistentes, con la urgencia de quien no está dispuesto a esperar. La mujer, de 63 años, se encontraba en la cocina, amasando el pan que preparaba cada mañana para vender en la calle. Tenía las manos cubiertas de harina, el cabello recogido en un moño apurado y el rostro aún con el cansancio de una noche mal dormida. Al escuchar los golpes, se limpió las manos en el delantal y caminó apresurada hacia la puerta, sin imaginar que al abrirla, su vida cambiaría por completo. Frente a ella estaban dos policías, uno alto y de mirada fría, el otro más joven pero con el mismo gesto impasible. El más alto le preguntó si era Mercedes Rivas. Ella respondió que sí, con la voz entrecortada por el susto. Él le dijo entonces que necesitaban que la acompañara a la comisaría, que estaba siendo acusada de participar en un robo agravado. Mercedes apenas alcanzó a decir que eso debía ser un error, que ella nunca había robado ni una hoja de papel. El policía repitió con firmeza que tenían una denuncia formal y que ella debía ir con ellos de inmediato. En ese momento, Pedro, el hijo mayor de Mercedes, bajó corriendo las escaleras con el pecho desnudo y el rostro desfigurado por la confusión. Preguntó qué estaba pasando y por qué su madre estaba rodeada de policías. Mercedes lo miró con una mezcla de vergüenza y desesperación y le dijo que confiara en ella, que no había hecho nada malo. Pedro exigió explicaciones, pero los oficiales no ofrecieron más detalles. Uno de ellos le dijo que si quería saber más, que lo siguiera hasta la comisaría. Pedro se quedó de pie, impotente, mientras veía a su madre ser escoltada hasta la patrulla. Ella se viró hacia él antes de entrar al vehículo y le gritó con la voz temblorosa: «Confía en mí, hijo, yo soy inocente, tú me conoces». La puerta del auto se cerró con un ruido seco que pareció sellar el inicio de una pesadilla. El camino hacia la comisaría fue silencioso. Mercedes iba en el asiento trasero, con las manos entrelazadas sobre el regazo, tratando de entender cómo había llegado a ese punto. Recordaba cada detalle de la noche anterior. Había estado en casa, sola, preparando la masa del pan, escuchando la radio a bajo volumen. Ni siquiera había salido a sacar la basura. Pensó en Clara, su vecina de toda la vida, la mujer a la que supuestamente le habían robado las joyas. Se preguntaba si acaso era posible que ella creyera realmente que Mercedes pudiera hacerle algo así. Habían sido amigas por más de 20 años, se habían cuidado mutuamente en los momentos difíciles, se habían prestado azúcar, remedios, incluso dinero. ¿Qué habría pasado para que ahora ella creyera que Mercedes podía traicionarla? Al llegar a la comisaría, el oficial joven le pidió que se sentara en una sala de espera mientras preparaban la declaración. Mercedes se sentó en una silla de metal frío, con los ojos clavados en el suelo. Unos minutos después, un hombre de traje gris y voz firme la llamó a su oficina. Era el subcomisario, encargado de tomarle declaración. Le preguntó si entendía por qué estaba allí. Ella respondió que no, que todo esto debía ser un malentendido, que ella no era una ladrona.
El hombre dijo que Clara, su vecina, la había señalado directamente como la única persona que tenía acceso a su casa sin forzar cerraduras, y que las cámaras de seguridad de la calle la habían captado entrando al edificio poco antes del robo. Mercedes negó con la cabeza desconcertada y dijo que hacía semanas que no entraba a la casa de Clara, que ya ni se hablaban mucho porque Clara había estado distante desde la última vez que discutieron por un malentendido con el gas. El subcomisario la miró sin parpadear y le preguntó si tenía testigos de que había estado en su casa la noche anterior. Mercedes bajó la mirada y dijo que no, que estaba sola. Solo Pedro vivía con ella, pero había salido a trabajar esa noche. Nadie más podía confirmar su coartada. El subcomisario dijo que eso complicaba las cosas, porque hasta el momento todo apuntaba a que ella había sido la última persona vista cerca del lugar antes del robo. Mercedes le rogó que revisara las cámaras internas del edificio de Clara, que tal vez allí encontrarían al verdadero responsable. El hombre anotó algo en una carpeta y le dijo que harían las investigaciones correspondientes, pero que mientras tanto debía permanecer en calidad de detenida para esclarecer los hechos. Mercedes sintió que el piso se abría bajo sus pies. Mientras tanto, Pedro había llegado a la comisaría y exigía ver a su madre. Le informaron que debía esperar. Llamó a su hermano Tiago, con quien no hablaba hacía meses, para contarle lo que estaba pasando. Tiago no respondió. Pedro se sentó en la banca, con los puños apretados y la mandíbula tensa. Pensaba en cómo una mujer como su madre, que había dedicado la vida a trabajar honestamente, podía estar pasando por semejante humillación. Recordaba las veces en que ella se levantaba antes del amanecer para amasar pan, los callos en sus manos, las rodillas que crujían cada vez que subía escaleras, su risa cansada al final del día. Una mujer que había criado sola a 3 hijos, limpiando casas ajenas, vendiendo empanadas en la calle, cosiendo por las noches, y ahora estaba allí, tratada como una criminal. En la sala de interrogatorios, Mercedes volvió a repetir que era inocente. Le preguntaron si sabía algo del sobrino de Clara, un tal Damián, que vivía con ella desde hacía poco. Mercedes dijo que sí, que lo había visto algunas veces, pero que no lo conocía bien. Entonces, el subcomisario le mostró unas fotos de una cámara del edificio donde se veía a una figura encapuchada saliendo por la escalera de emergencia. No era posible identificar el rostro. Mercedes dijo que eso podía ser cualquiera, pero el hombre le respondió que sin pruebas a su favor, ella seguía siendo la principal sospechosa. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y entró una mujer joven, vestida con uniforme policial. Le habló al subcomisario en voz baja, pero Mercedes alcanzó a oír que había inconsistencias en la declaración de Clara. También dijo que Damián tenía antecedentes por hurto en otra ciudad. El subcomisario frunció el ceño y pidió que trajeran el expediente completo. Mercedes los observó con una mezcla de esperanza y miedo. Tal vez aún había una posibilidad de que se hiciera justicia. Aún no sabía cómo ni cuándo, pero en el fondo algo le decía que la verdad siempre encuentra el camino para salir a la luz. Mientras Mercedes permanecía en la sala de detención, con las manos sobre las piernas y la espalda encorvada por el cansancio y la angustia, en su mente se repetían las escenas de su pasado con Clara. No podía dejar de recordar los momentos que compartieron, los cumpleaños, los días en que se prestaban cosas de cocina, los consejos sobre sus hijos, los abrazos silenciosos en tiempos de duelo. ¿Cómo era posible que una persona que la conocía tan bien, que la había visto luchar por su familia día tras día, ahora la acusara con tanta seguridad? Se preguntaba si habría algo más detrás, si Clara realmente creía en su culpabilidad o si estaba tratando de esconder algo. El dolor de la traición era más fuerte que el miedo a la cárcel.
Mercedes pensó en voz baja que la amistad verdadera se demuestra en los momentos difíciles y que tal vez esa amistad que ella había valorado por tantos años solo existía en su propio corazón. En el otro lado de la ciudad, Pedro no podía quedarse de brazos cruzados. Mientras caminaba por la acera rumbo a la casa de Clara, su mente hervía de rabia y confusión. No entendía cómo alguien podía señalar a su madre de un crimen tan bajo, siendo que todos en el barrio conocían la honestidad de Mercedes. Decidió que tenía que hablar con Clara directamente, mirarla a los ojos y exigirle una explicación. Al llegar, golpeó la puerta con fuerza, y cuando Clara apareció, se sorprendió al verlo. Pedro le dijo sin rodeos que necesitaba saber por qué había acusado a su madre. Clara lo miró con frialdad y le respondió diciendo que no tenía que justificar nada, que ella solo había dicho la verdad. Añadió que su casa había sido robada, que sus joyas habían desaparecido y que Mercedes era la única persona que tenía una copia antigua de la llave. Pedro replicó que eso no significaba nada, que su madre ni siquiera había salido de casa la noche del robo. Clara lo interrumpió diciendo que tal vez Pedro no conocía tan bien a su madre como creía. Ese comentario encendió algo en Pedro, pero se contuvo. Con voz más calmada, le preguntó si alguien más vivía con ella o si había notado algo extraño últimamente. Clara evitó la mirada y respondió que solo su sobrino Damián estaba con ella, pero que él no tenía nada que ver con eso. Pedro notó la incomodidad en su respuesta, un leve titubeo en la voz, y eso le dio la certeza de que había algo que no le estaba contando. De regreso en casa, Pedro se sentó frente a su computadora, abrió las redes sociales y comenzó a buscar información sobre Damián. Después de varios minutos de búsqueda, encontró el perfil de un joven con ese nombre, vinculado a Clara. Lo revisó con atención y descubrió varias publicaciones antiguas donde Damián hablaba de problemas económicos, deudas y conflictos con la justicia en otra ciudad. Había incluso una publicación donde mencionaba que su tía era la única que lo ayudaba, que le debía todo. Pedro capturó las pantallas y las guardó. Su intuición le decía que ese joven tenía mucho más que ver con el robo que su madre. Decidió volver a la comisaría y mostrar lo que había encontrado, aunque sabía que probablemente eso no bastaría como prueba formal. Cuando llegó, insistió en hablar con el subcomisario. Al mostrarle las capturas, el hombre las observó sin mucho interés y dijo que eso no era suficiente para cambiar el curso de la investigación. Pedro, frustrado, dijo que por lo menos deberían considerar esa línea y pedir registros de antecedentes del sobrino. El subcomisario dijo que revisarían, pero que por el momento Mercedes seguiría en calidad de detenida hasta que la investigación avanzara. Mientras tanto, dentro de la comisaría, una joven oficial de nombre Alejandra se encargó de llevarle un café a Mercedes. Al entregárselo, se agachó un poco y le preguntó si estaba bien. Mercedes respondió con una sonrisa débil, diciendo que en realidad no sabía cómo estaba, que era como vivir una pesadilla sin haber despertado. Alejandra se sentó frente a ella por unos minutos, rompiendo el protocolo, y le dijo que había leído su expediente y que algo no le cerraba. Comentó que no entendía cómo una mujer con su historia de vida, sin antecedentes, con años de trabajo honesto, podía haber cometido un robo con tanta precisión. Mercedes le dijo que ella tampoco lo entendía, pero que sentía que alguien quería hacerle daño, como si de pronto toda su vida fuera invisible para los ojos de los demás. Alejandra le dijo que a veces la verdad tarda, pero siempre aparece, y que ella iba a hacer lo posible por ayudar a que eso ocurriera. Más tarde ese mismo día, el subcomisario llamó a Mercedes de nuevo para una segunda ronda de preguntas. Esta vez el tono era más serio. Le preguntó si había tenido algún conflicto reciente con Clara.
Mercedes dudó unos segundos y luego dijo que hacía unos meses habían discutido por un asunto del gas, que Clara había insinuado que Mercedes había dejado abierta la llave de paso y eso había causado una fuga. Desde entonces, la relación se había enfriado. El subcomisario le preguntó si creía que esa discusión podría haber sido motivo de resentimiento. Mercedes respondió diciendo que no lo creía, pero que después de todo lo que estaba pasando, ya no sabía qué pensar. Agregó que nunca imaginó que alguien pudiera hacerle algo así por orgullo o por venganza. En ese momento, Alejandra entró con una carpeta en la mano. Dijo que había conseguido el informe preliminar del sobrino de Clara y que, en efecto, tenía antecedentes por robo en la ciudad de Córdoba hace 2 años. El subcomisario frunció el ceño y le pidió que preparara una orden para traer al joven a declarar. Mercedes la miró con gratitud silenciosa, como quien encuentra un pequeño rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Alejandra le hizo un gesto sutil con la cabeza, como diciéndole que no estaba sola. Esa noche, Pedro se quedó en la comisaría, sentado en el pasillo, sin moverse, esperando alguna noticia. Recordaba cuando era niño y su madre lo abrazaba en medio de las tormentas, diciéndole que todo estaría bien. Ahora era él quien debía sostenerla. Sacó del bolsillo una foto vieja de los 3 hermanos con Mercedes en la cocina, riendo con las manos enharinadas. La apretó entre los dedos y murmuró que no iba a dejar que la destrozaran por algo que no hizo. Sentía que su madre no merecía ese sufrimiento, que había dado demasiado en la vida como para ahora ser tratada con desprecio por un error ajeno. Mientras tanto, Mercedes, en su celda, cerraba los ojos y rezaba en silencio, no para que castigaran a quien la había acusado, sino para que la verdad saliera a la luz y pudiera volver a casa con la frente en alto. Aunque el camino parecía oscuro, algo dentro de ella, una fuerza antigua, materna, inquebrantable, le decía que aún no todo estaba perdido. La mañana siguiente comenzó con un silencio denso en la comisaría, un silencio que parecía presagiar que algo iba a cambiar. Pedro había pasado la noche sin dormir, sentado en una de las sillas del pasillo, con la mirada fija en la puerta de la celda, donde su madre descansaba con los ojos abiertos, como si no se permitiera cerrar los párpados por miedo a que el mundo terminara de caerle encima. Todo era confusión, impotencia, una mezcla de rabia y tristeza que le carcomía por dentro. Entonces, en medio de ese ambiente sombrío, la puerta principal se abrió de golpe y entró un joven alto, con una mochila al hombro, la ropa arrugada y los ojos llenos de determinación. Era Tiago, el hijo menor de Mercedes, el mismo que se había alejado hacía casi 3 años después de una discusión brutal con ella. Una pelea cargada de gritos y reproches que había terminado con él abandonando la casa y cortando todo contacto con la familia. Nadie esperaba verlo allí. Pedro se levantó de inmediato, incrédulo, y le preguntó qué hacía en ese lugar después de tanto tiempo. Tiago lo miró con seriedad y dijo que había venido a ayudar, que sabía cosas que podían cambiarlo todo. Pedro bufó con desconfianza. Le dijo que no era momento de aparecer como el Salvador, que durante años no se había preocupado por nadie, ni siquiera por su madre, y ahora venía a posar de héroe. Pero Tiago no se dejó provocar. Se acercó y con voz firme le dijo que no venía a justificar el pasado, que lo hecho ya no podía cambiarse, pero que esta vez no pensaba quedarse de brazos cruzados. Explicó que unas semanas antes, Clara lo había buscado por redes sociales y lo había invitado a tomar un café. Durante la conversación, ella le insinuó que estaba pasando por una situación complicada y que necesitaba que alguien confiable le ayudara a mover unas cosas de valor, discretamente, sin preguntas.
Tiago, desconfiado, se negó en ese momento, pero había grabado la conversación sin que Clara se diera cuenta, una costumbre que había adoptado después de vivir tantas experiencias turbias con personas poco confiables. Ahora tenía ese audio guardado en su teléfono y pensaba entregarlo como prueba de que su madre era inocente. Pedro, aún sin salir de su sorpresa, le pidió que reprodujera el audio. Tiago sacó el celular de su mochila, buscó el archivo y lo colocó sobre la mesa. La voz de Clara se escuchaba con claridad, diciendo que tenía unas joyas que quería sacar de casa sin que su sobrino lo supiera, que estaba pensando en culpar a alguien más si las cosas salían mal, y que necesitaba a alguien con sangre fría. Pedro cerró los ojos mientras escuchaba. El rostro le cambió por completo. Por primera vez en días, una luz de esperanza se encendió dentro de él. Le dijo a su hermano que eso era justo lo que necesitaban para demostrar que todo era una farsa. Tiago respondió diciendo que sabía que era arriesgado, que Clara podía negar todo, pero que también tenía mensajes escritos donde ella le pedía no hablar con nadie de lo que habían conversado. Sin perder tiempo, ambos hermanos pidieron hablar con el subcomisario. Al ser recibidos, Pedro le explicó todo con detalle, mientras Tiago entregaba el teléfono con las grabaciones y los mensajes. El subcomisario escuchó con atención, con las cejas fruncidas y los dedos entrelazados sobre el escritorio. Cuando terminó de oír el audio, levantó la mirada y dijo que aquello era grave, que no esperaba encontrarse con ese giro en la investigación. Preguntó por qué Tiago no había compartido esa información antes. Él respondió diciendo que durante mucho tiempo no quiso involucrarse en nada familiar, que había estado huyendo de sí mismo, pero que cuando se enteró de la detención de su madre, algo en él se quebró, que por primera vez en mucho tiempo sintió que debía hacer lo correcto. El subcomisario asintió con la cabeza y dijo que abrirían una nueva línea de investigación, pero que antes debían verificar la autenticidad del audio y confirmar si la voz era efectivamente la de Clara. Pedro insistió diciendo que cada minuto que su madre pasaba en la celda era un crimen contra su dignidad, pero el subcomisario respondió que debían actuar con prudencia para no entorpecer el caso. Mientras eso ocurría, Mercedes permanecía sentada en un banco, ajena a lo que sus hijos estaban haciendo por ella. Alejandra, la oficial joven, se acercó a hablarle. Le dijo que 2 de sus hijos estaban reunidos con el subcomisario, que uno de ellos había traído información muy importante. Mercedes la miró con los ojos húmedos y preguntó si Tiago estaba allí. Alejandra sonrió y dijo que sí, que había llegado esa mañana con la cara de quien viene a reparar un daño muy viejo. Mercedes no pudo evitar que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Dijo en voz baja que nunca perdió la esperanza de que algún día él volviera, que las madres siempre sienten cuando sus hijos están cerca, aunque estén lejos. Agregó que si él había vuelto, eso significaba que aún quedaba algo bueno en su corazón. Alejandra le tomó la mano con delicadeza y le dijo que tenía razón, que muchas veces los hijos tardan en entender el valor de una madre, pero cuando lo hacen no hay fuerza que los detenga. 1 hora más tarde, el subcomisario volvió a llamar a Pedro y Tiago. Les informó que ya habían enviado el audio para análisis y que estaban coordinando una citación formal para que Clara regresara a declarar. También mencionó que habían encontrado una denuncia archivada contra Damián por hurto y que eso, sumado a las nuevas pruebas, les daba una base sólida para revisar el caso desde otra perspectiva. Pedro se levantó de la silla y preguntó si eso significaba que su madre sería liberada pronto. El subcomisario fue cauto, dijo que estaban cerca, pero que aún había pasos legales que debían cumplirse. Tiago, por su parte, se ofreció a testificar y entregar cualquier otro material que ayudara a esclarecer los hechos. Su actitud era serena, muy diferente a la del joven impulsivo y rebelde que todos recordaban. Pedro lo miró de reojo,
con una mezcla de desconfianza y gratitud. Le dijo que aún le costaba creer que estuviera allí, que después de todo lo que pasó, no sabía si podía perdonarlo tan rápido. Tiago le respondió diciendo que no había vuelto para ser perdonado, sino para hacer lo correcto, porque ya no podía vivir con el peso de la indiferencia. Esa tarde, mientras Mercedes tomaba un poco de agua en su celda, Alejandra se acercó con una pequeña sonrisa y le dijo que las cosas estaban cambiando, que sus hijos estaban moviendo cielo y tierra por ella. Mercedes la miró con ternura y dijo que eso era lo más valioso que podía escuchar, que no importaba si salía libre mañana o en una semana, porque saber que sus hijos estaban juntos otra vez, luchando por la verdad, era la victoria más grande que podía imaginar. Cerró los ojos por un momento y en su mente vio la imagen de ellos dos, pequeños, corriendo por la casa, riendo, cayendo y levantándose. En ese instante, comprendió que el amor de una madre no necesita explicación, y que aunque la vida las haya puesto a prueba de mil maneras, su fe en sus hijos jamás había desaparecido. El cuarto día desde la detención de Mercedes amaneció con el cielo cubierto de nubes densas y un aire denso que parecía calcar la tensión que se respiraba en la comisaría. A las 10 en punto, Clara llegó, convocada por una citación urgente del subcomisario. Su entrada fue silenciosa, pero cargada de una altivez disimulada. Vestía con esmero, con un pañuelo costoso en el cuello y unas gafas oscuras que no se quitó ni siquiera al ingresar en la sala de interrogatorios. El subcomisario la saludó con formalidad, le indicó que tomara asiento y, sin perder tiempo, puso sobre la mesa una grabadora y un informe preliminar de análisis de voz. Le dijo que habían recibido una prueba que la involucraba directamente en una posible manipulación de los hechos y que antes de continuar tenía derecho a un abogado. Clara se acomodó en la silla, fingiendo tranquilidad, pero su pulso acelerado la delataba. Preguntó qué tipo de prueba estaban mencionando, y el subcomisario le explicó que contaban con una grabación de una conversación en la que ella misma hablaba de sacar joyas de su casa y culpar a alguien más si la situación se complicaba. Clara intentó reírse, dijo que seguramente era un montaje, que cualquiera podía falsificar una voz, pero cuando el subcomisario reprodujo el audio, su rostro cambió de color y por primera vez evitó el contacto visual. Entonces él le preguntó directamente si reconocía su voz, si admitía haber tenido esa conversación con Tiago. Clara guardó silencio unos segundos. Después dijo que sí, que era su voz, pero que todo había sido dicho en tono de broma, que jamás pensó que alguien lo tomara en serio. Agregó que Damián, su sobrino, había estado muy nervioso los días anteriores al robo, que quizás él había malinterpretado sus palabras y actuado por su cuenta. El subcomisario le recordó que en ningún momento mencionó a Damián cuando hizo la denuncia inicial, y que su declaración anterior la colocaba como única víctima y a Mercedes como única sospechosa. Clara empezó a temblar ligeramente. Intentó justificarse diciendo que no quería meter en problemas a su sobrino, que pensaba que todo se iba a resolver rápidamente, que nunca imaginó que Mercedes sería detenida por tanto tiempo. El subcomisario, con un tono más severo, le dijo que jugar con la justicia tenía consecuencias, que habían dañado la reputación y la tranquilidad de una mujer inocente, y que su falta de honestidad no podía quedar impune. En ese momento, Alejandra ingresó a la sala y le entregó al subcomisario un nuevo informe. Los peritos habían confirmado que las huellas dactilares encontradas en la caja de joyas correspondían a Damián. Además, en una revisión reciente a su habitación, habían encontrado algunos de los objetos denunciados como robados escondidos en un compartimento falso. Al escuchar eso, Clara llevó las manos a la boca,
como si por fin comprendiera el tamaño de la verdad que había intentado encubrir. Con la voz quebrada, dijo que Damián le había jurado que no tenía nada que ver, que si ella mintió, fue solo por miedo a verlo preso otra vez, que lo único que quería era proteger a lo poco que le quedaba de familia. El subcomisario le respondió que una cosa era el miedo y otra muy distinta era acusar falsamente a una persona inocente. Le dijo que en ese momento quedaba formalmente denunciada por obstrucción a la justicia y falso testimonio. Clara no intentó defenderse más. Bajó la cabeza y murmuró que aceptaba lo que viniera, pero que quería pedirle perdón personalmente a Mercedes. Mientras todo eso ocurría, Mercedes permanecía en su celda, sentada en el borde de la cama, con las manos cruzadas sobre las rodillas. No sabía exactamente qué estaba pasando, pero había notado que los policías ahora la trataban con más respeto, que Alejandra pasaba con más frecuencia para preguntarle si necesitaba algo, y que incluso el subcomisario había pasado esa mañana para decirle que había novedades importantes. Cuando finalmente la llamaron para salir de la celda, sus piernas temblaban, no por el miedo, sino por la ansiedad de enfrentar lo que viniera. Fue conducida hasta la oficina principal, donde el subcomisario la recibió con un gesto solemne. Le pidió que tomara asiento y con una voz pausada le informó que las acusaciones en su contra habían sido retiradas, que habían encontrado al verdadero responsable y que, a partir de ese momento, quedaba en libertad absoluta. Mercedes no respondió de inmediato. Cerró los ojos, respiró profundamente y dijo que solo quería ver a sus hijos, que necesitaba abrazarlos, tocarles la cara, confirmar que todo eso no había sido una pesadilla. Pocos minutos después, en el hall de la comisaría, Pedro y Tiago esperaban en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Cuando la puerta se abrió y Mercedes apareció acompañada por Alejandra, los dos se pusieron de pie de inmediato. Pedro corrió hacia ella, la abrazó con fuerza y le dijo al oído que lo sentía, que nunca debió permitir que la separaran así. Mercedes lo acarició suavemente en la espalda y le respondió que todo estaba bien, que lo único importante era que estaban juntos otra vez. Luego miró a Tiago, que se mantenía a unos pasos, con los ojos húmedos pero firmes. Ella dio un paso hacia él, le tocó la mejilla y le dijo que había soñado tantas veces con ese momento, que sabía que él volvería, que el amor de madre siempre encuentra el camino de regreso. Tiago no pudo contenerse. Rompió en llanto y se arrodilló ante ella, pidiéndole perdón por haber estado ausente cuando más lo necesitaba. Mercedes lo levantó con dulzura y le dijo que no necesitaba palabras, que su presencia ya era el perdón. Al salir de la comisaría, una pequeña multitud se había reunido. Algunos vecinos, enterados de lo sucedido, estaban allí para recibirla. Una señora le entregó un ramo de flores. Un joven le ofreció una manta por el frío y una niña le sonrió tímidamente. Mercedes, abrumada por la emoción, simplemente juntó las manos en señal de gratitud. Uno de los oficiales se acercó a ella y le dijo que no todos los días se veía tanta entereza, que su dignidad había sido un ejemplo para todos los que trabajaban allí. Mercedes agradeció con una sonrisa serena y dijo que cuando una madre sabe que es inocente, no hay celda que le robe la fuerza ni mentira que le robe la fe. El subcomisario se despidió con un apretón de manos firme, reconociendo que esa mujer había soportado con más coraje del que muchos serían capaces. Esa noche, de regreso en casa, Mercedes volvió a sentarse en su vieja cocina. Sobre la mesa, Pedro colocó un plato caliente de sopa y Tiago encendió la radio, justo en la estación que a ella le gustaba. Mientras cenaban, hablaban poco, como si las palabras fueran innecesarias. Bastaba con estar ahí, con verse a los ojos y sentir que a pesar de todo, seguían siendo familia.
Cuando Mercedes se levantó para lavar los platos, Pedro la detuvo y dijo que esa noche no debía hacer nada, que se sentara, que descansara, que ellos se encargarían de todo. Ella rió, una risa que hacía tiempo no se escuchaba en esa casa, y les dijo que solo necesitaba una cosa más, que nunca volvieran a estar tan lejos unos de otros. Tiago levantó su vaso y dijo que eso no iba a pasar, que ahora sabía exactamente dónde pertenecía. Los días que siguieron a la liberación de Mercedes se sintieron como un renacer. No era solamente haber salido de la celda injusta, sino la transformación silenciosa pero poderosa que comenzó a tomar forma en su hogar. Pedro, con su carácter protector y reservado, empezó a llegar más temprano del trabajo, y cada vez que cruzaba la puerta de casa, lo primero que hacía era besar la frente de su madre, como una forma de recuperar todos los momentos en los que no supo demostrar afecto. Tiago, por su parte, comenzó a levantarse temprano, a acompañarla en la cocina, a preguntarle cómo se hacía la masa del pan que durante años había rechazado con indiferencia. Mercedes, en silencio, los observaba a ambos con una mezcla de ternura y prudencia, como si temiera que todo aquello fuera demasiado bueno para durar, pero también con una alegría profunda que le llenaba el pecho de luz. Una mañana, mientras amasaban juntos, Tiago le dijo que quería ayudarla a montar algo propio, que ya no quería que ella siguiera vendiendo en la calle bajo el sol o la lluvia. Le preguntó si alguna vez había soñado con tener su propia panadería. Mercedes se quedó callada unos segundos, con las manos cubiertas de harina, y luego dijo que ese sueño siempre había estado ahí, pero que con tantas responsabilidades nunca se permitió imaginarlo en serio. Tiago respondió diciendo que ahora era el momento, que entre los tres podían hacer lo posible y que él no pensaba irse de nuevo. Fue así como poco a poco comenzaron a organizar la pequeña panadería familiar. No era un gran local, ni mucho menos un negocio lujoso. Era un garaje que habían transformado con esfuerzo, pintura fresca y mucho corazón. Mercedes lo bautizó con el nombre La Esperanza, porque decía que ese era el ingrediente secreto que la había mantenido viva durante los peores días. Los vecinos, al enterarse, empezaron a acercarse no solo para comprar pan, sino para dejar mensajes de aliento, flores, cartas escritas a mano donde le decían que la admiraban, que su fortaleza había sido ejemplo para todos. Algunos compartían sus propias historias, otras madres que habían sido señaladas, otros hijos que también se habían distanciado y ahora encontraban el valor para regresar a casa. La panadería se convirtió en más que un lugar para vender, era un punto de encuentro, de sanación, de comunidad. Mercedes cada mañana salía a la puerta y saludaba con esa voz dulce que se volvió familiar en todo el barrio. Y cuando alguien se acercaba triste o con los hombros caídos, ella preguntaba con ese tono tan suyo si ya habían desayunado, y siempre ofrecía una pieza de pan caliente, aunque no tuvieran con qué pagar. Un día, Clara, la vecina que la había acusado, apareció en la puerta. No traía flores ni palabras ensayadas, solo su cuerpo encorvado por la vergüenza y los ojos apagados. Dijo que necesitaba hablar, que había estado semanas pensando en cómo hacerlo, pero que no encontraba la forma de reparar el daño. Mercedes salió de detrás del mostrador, se limpió las manos en el delantal y la miró con firmeza. Clara le dijo que no tenía perdón por lo que hizo, que su miedo la había cegado y que había elegido proteger a alguien que no lo merecía, pero que ahora entendía que había cometido un crimen contra una persona que solo le había dado amistad. Mercedes escuchó en silencio y luego le dijo que el perdón no era una moneda de cambio, que ella ya había decidido no cargar odio en su corazón porque ese peso no le pertenecía. Agregó que la vida le había enseñado que hay batallas que se ganan con justicia, pero hay otras que solo se superan soltando.
Clara empezó a llorar, le pidió que al menos aceptara su disculpa, y Mercedes le puso una mano en el hombro diciendo que lo haría, porque no quería que nadie más viviera con la culpa en la piel. Después de ese día, Clara no volvió, pero Mercedes la recordaba como un capítulo cerrado, como una cicatriz más que ya no dolía. Tiempo después, una trabajadora social del centro comunitario se enteró de la historia y le pidió a Mercedes que contara su experiencia en una charla sobre resiliencia femenina. Ella dudó al principio, dijo que no sabía hablar en público, que no tenía palabras bonitas como los que estudian, pero Pedro la animó diciéndole que todo lo que había vivido tenía valor, que su voz podía ser un faro para otras mujeres. En la charla, Mercedes habló desde el corazón, no usó papeles, solo recuerdos. Contó cómo había sido acusada, cómo sintió que todo el mundo se derrumbaba, cómo resistió sin rencor, y cómo sus hijos, incluso aquel que parecía más lejano, regresaron para sostenerla. Dijo que la justicia es importante, pero que la verdadera victoria fue haber recuperado su familia. La sala se llenó de aplausos sinceros. Una señora mayor se acercó llorando y le dijo que su historia le había dado fuerzas para perdonar a su hijo después de 20 años sin hablar. Mercedes la abrazó y le dijo que nunca es tarde cuando el amor es verdadero. Unos meses después, llegó el día del cumpleaños de Mercedes. Cumplía 64 años, pero parecía más joven. Su piel brillaba con una energía que solo da la paz del alma. Tiago organizó una pequeña celebración en la misma panadería. Decoraron con guirnaldas, pusieron una mesa con flores del jardín y prepararon una torta casera. Llegaron vecinos, amigos, algunos con regalos sencillos y otros solo con abrazos largos. Mercedes, al ver tanta gente reunida, se llevó las manos al pecho y dijo que nunca en su vida se había sentido tan querida. Pedro le entregó un portarretrato con la foto de los 3 hijos abrazándola en la cocina, una foto reciente que habían tomado sin que ella supiera. Y Tiago, con una sonrisa tímida, le dio una caja envuelta en papel craft. Dentro había un delantal nuevo, bordado a mano, con letras cursivas que decían «Fuerza de madre». Mercedes se lo llevó a la cara como si fuera un tesoro. Dijo que ese era el mejor regalo que había recibido jamás, no por el delantal en sí, sino por lo que representaba. Dijo que ese bordado era la prueba de que el dolor no la venció, que había valido la pena resistir y que cada lágrima había sido una semilla que ahora daba frutos. Esa noche, cuando todos se habían ido y solo quedaban las luces tenues de la panadería encendidas, Mercedes se sentó sola un momento junto al mostrador. Miró a su alrededor, respiró hondo y pensó en todo lo que había vivido. No sintió rabia ni tristeza, solo una gratitud inmensa. Dijo en voz baja que la vida le había quitado muchas cosas, pero también le había devuelto lo más importante. Le devolvió la unión de sus hijos, la paz del alma y la certeza de que la verdad, aunque tarde, siempre llega. Mientras cerraba la puerta y apagaba las luces, se dijo a sí misma que el pan del día siguiente tendría algo especial, porque era el pan amasado con manos libres, con corazón limpio y con la fuerza inquebrantable de una madre que nunca se rindió. Una madre acusada, un hijo rebelde convertido en héroe, y la verdad que, aunque tardó, salió a la luz. Esta historia nos recuerda que el amor verdadero no se rinde, incluso cuando todo parece perdido. ¿Y tú, qué fue lo que más te impactó de lo que viste hoy? ¿Te ha pasado algo parecido en tu familia? Vamos a conversar en los comentarios, me encantará leerte. Aquí en el canal hay más historias que te van a emocionar y también te van a inspirar. Te invito a seguir explorando. Gracias por estar aquí. Personas como tú hacen que contar estas historias valga la pena. Qué gusto enorme tenerte con nosotros.